Benvinguts a un nou programa de la taula. En esta ocasió volíem reflexionar sobre diverses qüestions vinculades amb l'ecologisme que han anat emergint arrel de la crisi sanitària produïda pel Covid-19. Hem vist com han retornat els dofins al port de Sardenya, com l'aigua dels canals de Venècia baixava totalment neta, com se reduïa la contaminació de l'aire i com la natura continuava el seu pas. El coronavirus ens ha confinat a les nostres cases i ens ha obligat a parar l'economia, provocant, si més no, un decreixement forçat. Demostrant així que els nostres models econòmics són el problema. El ritme de consum i producció que hem alcançat no són sostenibles i, com ja han assenyalat diversos experts, és precisament aquest model econòmic i les seues conseqüències socials les que han fet vulnerables les societats humanes davant l'abast de pandèmies. L'augment de la densitat humana a les ciutats, la producció ramadera intensiva o la pròpia globalització ens han portat a retrobar-nos en la nostra antropologia bàsica, és a dir, la nostra dependència tant del medi ambient com de les altres persones. Però aquest retrobament també ha vingut acompanyat d'una falta de certeses i seguretat. A dia d'avui, moltes famílies no saben si podran pagar el lloguer o de quins ingressos disposaran. Això obre el camí al sorgiment de nous conflictes socioecològics o, si més no, també l'obertura d'una finestra d'oportunitat per opcions ecofeixistes. Tal volta, la fi del que ha vingut a denominar-se com l'època de l'antropoceno estiga més a prop. El que no sabem encara és si el que vindrà després serà millor. Per discutir de tot això, avui a la taula comptarem amb dos ponents molt especials. Estamos aquí en la taula y contamos con dos invitados de lujo. Tengo el placer de presentar a Graciela Ferrer, diputada de Compromís en las Cortes Valencianas, especialista en diversas cuestiones sobre medio ambiente y economía ecológica. Ha participado en diversos movimientos en defensa del territorio como Xúquer Viu. ¿Qué tal, Graciela? Buena vesprada. Hola, buena vesprada. ¿Cómo estáis? Muchas gracias por estar aquí. Por otro lado, tengo a Héctor Tejero, diputado de Más Madrid en la Asamblea de Madrid. Ha sido miembro del colectivo contra el diluvio y ha publicado con Emilio Santiago un libro titulado ¿Qué hacer en caso de incendio? Manifiesto por un Green New Deal. Creo que podremos mantener aquí una conversación interesante sobre el medio ambiente y la crisis del coronavirus. Muy bien, os explico un poco cómo va el debate. Primero, hemos hecho un bloque que se llama Medio Ambiente y COVID-19, crisis biosocial, ¿no? Donde hablaremos un poco de estas relaciones que hay entre el cambio climático y el coronavirus. En el segundo bloque hablaremos sobre los posibles conflictos sociales que pueden emerger a raíz de un hecho natural como el virus, ¿no? Que hemos llamado nuevos conflictos socioecológicos. Y finalmente hablaremos de escenarios que se pueden abrir a raíz de esta crisis, ¿no? Bien, pues si os parece, empiezas tú, Héctor, te lanzo la primera pregunta. Parece que hay una clara vinculación entre el surgimiento y expansión del virus y un modelo productivo que favorece la ganadería industrial, el comercio de animales exóticos, que erosiona la biosfera y las defensas naturales, por así decirlo, ¿no? ¿Podemos hablar de que el cambio climático está detrás del surgimiento del coronavirus? Hola, buenas tardes. Yo creo que no sería correcto decir que el cambio climático está detrás del surgimiento del COVID, ¿no? Del COVID-19, el coronavirus. Yo creo que la presión que hace el ser humano en general sobre los sistemas ambientales y que se ha intensificado muchísimo en las últimas décadas o el último siglo, por así decirlo, tiende a generar más pandemias. O sea, las pandemias en realidad no es algo nuevo, ¿no? Hasta la gripe A pasó hace 100 años, tenemos el ejemplo de la peste negra del siglo XIV y los últimos 20, 30 años pues hemos tenido muchos ejemplos, ¿no? El HIV, el SARS, la gripe A, la gripe B, muchas ellas relacionadas todas ellas relacionadas a actividades humanas, algunas actividades industriales como la ganadería, como la gripe porcina, gripe A o la gripe aviar, y otras no tanto, ¿no? Yo creo que hay que distinguir entre las dos cosas. El cambio climático puede generar cambios en los patrones de distribución de enfermedades, pero no diría que está asociado a este. También, por ejemplo, en el caso, por lo que sabemos del COVID o en el caso del ébola, en estos casos son actividades que son relativamente tradicionales, ¿no? O sea, no están, el problema quizá es que esto que podía pasar en otros momentos y que sería un salto entre especies que afecta a una zona muy localizada y, digamos, se queda ahí, pues ahora con
globalización, con la hiperconexión, simplemente, o sea, el riesgo de que una transmisión, una zoonosis, una transmisión de un virus de animales a humanos se convierta en pandemia ha aumentado muchísimo. Y hemos tenido ejemplos, como decía, en los últimos años en los que pudo pasar y no pasó, o pasó de una forma limitada, ¿no? Como pudo ser el SARS o como ha sido el ébola. Y esta es la primera vez, yo creo, en mucho tiempo que tenemos una situación de pandemia tan grave. ¿Qué te parece a tu, Graciela? Bé, un poc estic bàsicament d'acord en el que comenta Héctor. Jo crec que més que una conseqüència del canvi climàtic, el que tenim són conseqüències d'una dinàmica productivista, d'un model productivista que s'ha anat accelerant amb la globalització, també amb l'ús de les tecnologies de la informació, que permetixen tindre més moviment, gestionar més moviment de mercaderies i de persones, també està relacionat. I bàsicament aquest productivisme exacerbat el que fa és que els éssers humans anem ocupant i anem transformant ecosistemes que estem més en contacte amb espècies i amb riscos que abans no estaven i que això fa que tinguem una major exposició a tot aquest tipus de virus que, a més, òbviament, són mutants i també que en la mesura en la qual anem transformant, entropitzant els ecosistemes, funcions ecològiques vinculades amb la biodiversitat, com se simplifiquen els ecosistemes, deixen d'existir i això també està exacerbant aquesta exposició de la que parlava abans. El canvi climàtic, en definitiva, és una conseqüència d'aquest model de producció i consum, igual que podem parlar que aquesta pandèmia, que aquesta escala pandèmica que ha agafat l'enfermetat també és una conseqüència d'aquesta acceleració constant de moviment de materials, de moviment d'energia que fem de manera, diguem, normal, no? I, clar, això fa que siguem més vulnerables. El canvi climàtic, a més, el que fa és que com canvia les condicions, per exemple, de temperatura, d'humitat, etc., també crea que determinades plagues o pandèmies o espècies que no teníem en una determinada zona puguen viure en aquesta zona, amb la qual cosa s'incrementa l'exposició. I científics ja des de fa molt de temps venien parlant de la pèrdua de gel, del permafrost, etc., que a banda de les emissions de gasos d'efecte hivernacle també podia alliberar bacteris o virus que estaven en hibernació per centenars, per milers d'anys i per als quals no tenim molt clar o hi ha una incertesa gran de quina és la capacitat immunològica que podem tindre, amb la qual cosa jo crec que ahir el que s'està posant de manifest en aquesta crisi és que aquesta relació que hem establert en els últims 2 segles, que hem exagerat i accelerat, sobretot en els últims 50-60 anys, de transformació, de dominació de la natura, sense tindre en compte quines són les conseqüències i sense entendre com funcionen aquests ecosistemes i com nosaltres estem depenent d'ells, el que fa és que tinguem diverses manifestacions que, a més, s'interrelacionen i són interdependents i que ens porten a situacions en les quals vegem que la quotidianitat en les nostres societats se veu
alterada com ha passat i com estem passant en aquesta pandèmia del Covid-19. Muy bien, pues os lanzo la segunda pregunta. Si te parece, empiezas tú, Héctor. La crisis sanitaria del COVID-19 puede estar provocando seguramente una crisis económica que luego provocará una crisis social y al mismo tiempo intentamos gestionar una crisis climática. ¿En qué medida podemos hablar en este sentido de un colapso civilizatorio? Ahí nosotros, cuando digo nosotros, Emilio y yo, porque es con el que trabajo estos temas habitualmente, nos gusta hablar, o sea, hablamos habitualmente de crisis civilizatoria, ¿no? Es un término que es quizá muy fuerte a veces, pero que, por ejemplo, en momentos como hoy o como estos días, pues digamos que se hace como más llamativo, ¿no? O se hace más fácil de asumir. A mí no me gusta mucho hablar de colapso. Sé que hay mucha gente que habla de colapso digamos, en un término más técnico, porque tiene o sea, un colapso histórico es una cosa que es lenta, en términos, o sea, que son decenas o incluso siglos, ¿no? Y no me gusta, pero no me gusta hablar porque tiene suele dar una noción de inmediatez, como algo que, aunque digamos la gente que lo plantea lo hace en términos históricos que son más lentos, a mí me da la sensación cuando uno habla de colapso habla de algo que es prácticamente inmediato, y creo que es como confuso en ese sentido en el lenguaje común. Y tampoco me gusta la idea de que predeterminación, ¿no? Como que va a haber un colapso sí o sí, ¿no? Yo creo que aún estamos a tiempo de tomar medidas suficientes en el caso del cambio climático, que es la crisis ecológica, hay cosas que no se van a poder evitar, pero lo peor de sus consecuencias creo que aún estamos a tiempo de evitarlas, de las peores consecuencias, ¿no? Si lo que hablamos es del tema del capitalismo, el neoliberalismo, creo que esta crisis, más que la crisis sanitaria en sí, creo que las consecuencias económicas que puede llegar a tener y el hecho de que sean como a la vez en tantos países, abre un momento, no diría que va a acabar con el neoliberalismo, porque tenemos mucha tendencia a decir estas cosas y luego no se cumplen, pero sí que abre, digamos, una disyuntiva, un punto de bifurcación muy claro en el que van a cambiar muchas cosas, para bien o para mal. Pero creo que se abre, no solo, o sea, primero que tenemos un año así o año y medio de incertidumbre con qué va a pasar con el coronavirus. No sabemos si habrá vacunas, si no habrá, si volverá, cómo afectará a los países del hemisferio sur, si tendremos rebrote en un año, perdón. Y ya solo con eso la economía se va a ver muy afectada y digamos, los cambios económicos que necesitamos para gestionar esa incertidumbre y para gestionar las consecuencias que ya está teniendo a nivel económico, ¿no? Esta doble crisis que se habla mucho en economía de oferta y de demanda a la vez, o sea, no hay consumo, no hay inversión, pero a la vez hay mucha gente que no puede ir a trabajar. Creo que abre un escenario muy incierto en el cual se puede avanzar en muchas cosas en términos progresistas, pero por supuesto no se puede descartar que se retroceda en ciertos términos y tenemos para los dos, ¿no? Tenemos como destellos de las dos cosas que pueden pasar, ¿no? Bien una respuesta en términos progresistas sociales, pero también nadie puede negar una respuesta, lo estamos viendo día a día y en determinados países más. Entonces, quizá eso es, por así decirlo. Pero, por responder concretamente a la pregunta, yo creo que estamos ante una crisis civilizatoria en sentido de que estábamos ya por el tema del cambio climático y creo que esto solo lo agrava, ese sentimiento. Graciela, ¿qué piensas? Bueno, lo intentaré en castellano, ¿eh? A ver, yo creo que evidentemente es una crisis multidimensional. Esta crisis sanitaria, como nos toca directamente y de manera, digamos, muy vívida, muy evidente a la salud, y de una manera, digamos, las consecuencias se ven muy rápidamente, ponemos el foco sobre todo en esa crisis sanitaria, pero es evidente que hay una crisis, pone en crisis el sistema económico, el sistema social, y
y pone encima de la mesa una cuestión subyacente y que venimos, digamos, viendo desde hace ya bastantes años de la desigualdad. Cómo se gestione ese impacto desigual por las desiguales condiciones en las cuales están y estamos todas las personas, cómo se gestione esas respuestas a esta crisis, lo comentaba Héctor, puede y da un espacio de reflexión social sobre qué es lo importante y sobre en dónde hay que poner los recursos públicos, hay que garantizar la gestión común porque todos somos personas, ¿no? Y hay unos derechos humanos que hay que respetar y ya no vale la lógica del mercado, de cómo vamos a proteger al mercado, ¿no? que es un ente lequia, en definitiva, sino cómo vamos a proteger a las personas y cómo vamos a salir adelante como comunidad, como conjunto de personas con una cohesión y con unos valores de solidaridad, de dignidad, etc., ¿no? Abre, por una parte, ese elemento de reflexión de cómo priorizar y cuáles son los valores que tenemos que poner sobre la mesa, pero también está el riesgo que apuntaba Héctor y que vemos en declaraciones de algunos mandatarios internacionales bueno, pues oiga, no vamos a parar la economía, oiga, pues igual hay que parar la economía para que podamos salir adelante todos, dejando, vamos, teniendo la menor cantidad de pérdidas vitales, de pérdidas de vidas en esta situación. Y una vez que hemos pasado esta situación, digamos, de punto álgido, reordenar el sistema para que realmente la economía como forma de organización para poder acceder a productos, a servicios, etcétera, esté al servicio de las personas, al servicio de la sociedad. La alternativa y el peligro es la deriva autoritaria, el reduccionismo, la simplificación de la complejidad en la cual estamos inmersos y que haya respuestas autoritarias, no democráticas a esta situación. En definitiva, nos pone enfrente de una crisis civilizatoria por lo que comentaba al principio de que pone en tela de juicio ese modelo productivista de sociedad que con el neoliberalismo desde los años 70 ha puesto por delante los intereses de unos pocos, los intereses del dinero por encima de los intereses de vivir bien las personas, de tener una buena vida. Sí, estiro una reflexión tuya. Hablabas de la clave de salir todos juntos en comunidad, y si no se sale todos juntos en comunidad, os planteo entonces si ese escenario se da, si solo salen unos pocos y dejamos a mucha gente por el camino, ¿qué puede pasar? Se pueden abrir nuevos conflictos, esos conflictos se pueden llamar socioecológicos, ¿no? En el sentido de cuando salieron los chalecos amarillos en la calle, se empezó a hablar de, bueno, esto es un conflicto claramente provocado por la necesaria transición ecológica que tiene que haber, ¿no? Entonces,
¿Creéis que esta crisis sanitaria abrirá nuevos escenarios de conflicto social si se da ese escenario? Te lo planteo a ti, Héctor. Yo, en tanto de crisis sanitaria, o sea, digamos, concretamente en tanto de crisis sanitaria no se me ocurría ninguno, ¿no? Creo que puede agravar conflictos geopolíticos, por así decirlo, ¿no? Y en determinadas zonas, por ejemplo, en Estados Unidos está habiendo un repunte de las agresiones a personas de la comunidad asiática, ¿no? O sea, da la casualidad de que, bueno, la casualidad, digamos, estos eventos pandémicos suelen tener en zonas donde hay más contacto con la naturaleza, con lo cual pues, ocurren en África, suelen ocurrir en Asia, en zonas donde todavía hay más, no como en Europa. Y a ese sentido puede ocurrir, y luego, por supuesto, estas dinámicas de China, ¿no? O sea, no es casualidad que Vox esté, como imitando a Trump, está hablando del virus de Wuhan en vez del coronavirus, ¿no? Intentar aprovechar esto, pues, para este tipo de cosas. Pero en tanto de crisis sanitaria me cuesta pensar que vaya a ocurrir algo en ese sentido, ¿no? Ahora, en cuanto a las consecuencias socioeconómicas que va a tener la parada, la producción, claro, creo que esto va a ser, por supuesto, que va a agravar y va a generar muchísimos tipos de conflictos, ¿no? En función de cómo se gestione, pero incluso como mejor se gestione, va a abrir conflictos. No sé si hay algún tipo especial, digamos, como fue el de los chalecos amarillos, que fue una movilización muy concreta, muy específica, o sea, muy general en sus, digamos, peticiones, por así decirlo, o que claramente es fácil de entender en clave de época, pero como muy concreta por la chispa que la enciende. Pero vamos, no tengo ninguna duda que se van a agravar las tensiones sociales debido a las consecuencias económicas del coronavirus. Pero digo, en concreto por la crisis sanitaria, me cuesta pensar que quizá un repunte, ¿no? Una vuelta a todo aquello a la marea blanca y una nueva crítica a todos los que recortaron, no sé, o sea, creo que ahora de alguna forma esta crisis nos vacuna por un tiempo frente a cualquier intento de recortar la sanidad pública o este tipo de cosas, ¿no? Al revés, va a requerir muchísimas más inversiones. Pero no, en ese aspecto concreto no se me ocurría ninguno. Graciela. A ver, yo creo que evidentemente hay conflictos socioecológicos subyacentes que ya los teníamos, que a nivel local, regional, continental o mundial, depende de la escala que quieras elegir, pues puedes tener un conflicto por conflicto socioecológico, por, no sé, la contaminación de las aguas subterráneas por una determinada explotación intensiva, por ejemplo, de ganadería, a nivel más local, o desde ya hace muchos años el tema de la deuda ecológica que los países del sur han puesto sobre la mesa respecto a los países del norte por el tema de las emisiones diferenciales, ¿no? Y la responsabilidad respecto al cambio climático, como también por la propia apropiación o destrucción global o globalizada de los recursos. Que vamos a tener conflictos es evidente porque en esta situación de lo que se trata es de cómo se distribuyen los costes. Quién asume o cómo se asumen los costes de la crisis, que yo creo que en el caso de los chalecos amarillos un poco el tema estaba en cómo se asumía el coste o a quién se le hacía asumir el coste de la reducción de emisiones. Entonces, existen instrumentos desde el punto de vista de las políticas públicas para redistribuir esos costes y que no caigan en los colectivos, en las personas que son más vulnerables o que tienen una mayor vulnerabilidad. Entonces, en ese elemento que es
eminentemente político de cómo se reparten esos costes, yo creo que está un poco están los elementos, la clave de la mayor o menor conflictividad social o de otro tipo, porque igual la conflictividad viene porque los que son muy ricos no quieren asumir los costes que les tocaría, ¿no? En términos de solidaridad. También vemos que se deja entrever, conforme ha reaccionado la Unión Europea, que el problema es, otra vez, con el tema de los eurobonos, cómo asumimos, compartimos esos costes. Y ahí hay un elemento importante de crisis, ¿no? del modelo europeo si no se es capaz desde la Unión Europea de poner sobre la mesa de una manera práctica esos elementos de cohesión y de solidaridad que son los que realmente le dan sentido al proyecto europeo. Por tanto, sí que se avecinan tiempos muy complejos y sobre todo que lo que siempre hemos defendido de una transición ecológica, esa transición ecológica evidentemente tiene que ser socialmente justa, porque si no, habrá una, no sé si una transición o una crisis detrás de otra crisis ecológica, pero no habrá una salida en comunidad, una salida social a la situación. ¿Quieres añadir algo, Héctor? No, estaba básicamente de acuerdo. O sea, sí que me preocupa un poco, no porque podríamos hablar del próximo punto y tal, pero preocupa un poco la influencia que va a tener las consecuencias sobre todo en la crisis económica para la transición ecológica, ¿no? Ya pasó en la crisis anterior todo el mundo habla de cambio climático porque Al Gore sacó el documental todo el mundo, los países anglosajones sobre todo, se hablaba mucho de cambio climático y se va a la cumbre de Copenhague en 2009, que se supone que iba a ser un avance, y cuando llegó la crisis todo el mundo se olvidó de lo verde, digamos, del cambio climático, y fue un retraso de muchos años. Creo que estamos en otra situación, o sea, creo que está mucho más interiorizada a nivel de mayorías la importancia del cambio climático y la importancia de hacer una transición ecológica. Creo que además tecnológicamente estamos mejor y tal, pero por ejemplo en Estados Unidos ya han empezado a recortar las barreras que pone la EPA, ¿no? La Agencia Medioambiental para las Contaminaciones. Aquí ya ha habido declaraciones en el sentido de que habrá que dejar la fiscalidad verde para más adelante. Y ahí hay una pelea muy importante, ¿no? Porque si hay que salir de la crisis, hay que salir con la transición ecológica. Y ahí va a haber una disputa muy fuerte entre, digamos, no poner nada, esa idea falsa en realidad de no ponerle ningún problema a la economía, ¿no? O sea, que recuperemos de la crisis como buenamente podamos, lo más rápidamente posible, o la idea de, esa reconstrucción económica que va a haber que hacerla en términos sociales y ecológicos, ¿no? Porque tenemos, por mucho que el coronavirus haya trastocado completamente el mundo en el que vivimos, no nos olvidemos que el cambio climático sigue estando ahí y va a seguir estando ahí y va a ir, ¿no? y va a seguir marcando nuestras sociedades durante varias décadas. O sea que creo que ahí se abre un escenario que, igual que en el anterior, puede ser que esto sea una especie de impulso, digamos, ¿no? a la transición ecológica, pero también puede ocurrir perfectamente lo contrario. En política nunca hay nada asegurado, ¿no? Y creo que es uno de los temas de debate que más le doy vueltas ahora aquí encerrado en casa. Bueno, precisamente vamos a pasar a ese bloque. Escenarios post-COVID-19, justamente, esa es la pregunta, ¿no? Hace poco Jorge Richman, gran ecologista español,
escribía un artículo en el diario.es junto con otra gente, ¿no? Hablando de que efectivamente siempre se nos había dicho que no se podía decrecer porque la economía tenía que seguir creciendo para que se pudiera al menos repartir los beneficios, ¿no? Pero hemos visto como delante de una crisis sanitaria como la actual, efectivamente se puede parar en seco, como defendía Reichmann en su artículo, a lo que hace falta es cambiar el rumbo, ¿no? En ese sentido, ¿es posible aplicar al día después estas políticas de transición ecológica decrecentistas, ahora que parece que la economía por fin se ha parado, ¿no? Después de que acabe la crisis sanitaria? Te paso la pregunta a ti, Graciela. A ver, yo creo que lo que tenemos que aprovechar en esta coyuntura es para cambiar en seco. Es decir, para ese cambio de rumbo que estabas comentando, porque lo que comentaba justo antes Héctor, de seguir abundando en el error para hacer una huida hacia adelante más rápida, pues en definitiva seguimos cavando más hondo el foso, ¿no? Este parón de actividad la deberíamos aprovechar como una oportunidad para replantearnos muchas cuestiones y sobre todo replantearnos la relación que tenemos con el planeta, con el entorno más próximo y también con el global. Yo creo que desde el punto de vista de las políticas verdes, tenemos que hacer el esfuerzo de explicar que cuando hablamos de transición ecológica, estamos hablando de vivir mejor, de tener de reordenar los valores que hacen que son esos criterios, ¿no?, a partir de los cuales evaluamos si vivimos mejor o peor, si estamos más contentos o menos, y centrar las políticas de reconstrucción justamente en las políticas que necesitamos para hacer frente al deterioro ecológico, a la pérdida de biodiversidad y a la mitigación, pero también a la adaptación al cambio climático. Se pueden hacer pueden tomar muchas medidas y impulsar muchas políticas que estén en la línea de la creación de empleo, de la soberanía alimentaria, la soberanía energética, el cuidado de los ecosistemas y que al mismo tiempo nos permitan una actividad económica que evidentemente no podemos caer en la trampa de para que rápidamente los indicadores digan que vamos bien, pues resulta que sigamos haciendo o sigamos abundando en las políticas o en el impulso a actuaciones, a sectores o incluso a eliminar medidas de protección ambientales que a corto, medio o un poquito más largo plazo lo que vemos es que incrementan la vulnerabilidad social, que nos dejan sin recursos tan básicos como puede ser agua de calidad, etcétera. Entonces, yo creo que ahí hay un camino, hay un ámbito abierto para posicionar y para explicar
las políticas verdes, las políticas de transición ecológica justa, que tenemos que ensanchar cada vez más y hacer llegar al conjunto de la ciudadanía, porque está en línea con los valores y los criterios que necesitamos para hacer frente tanto al cambio climático como a otras consecuencias que pueden surgir y que no son descartables en el futuro, de crisis sanitarias o de otro tipo. Héctor. Sí, yo en este tema concreto, por ejemplo, soy muy crítico con la postura que has comentado de Jorge, ¿no? Jorge Richman, que es un referente para el ecologismo español, obviamente, no hay ninguna duda, pero con el que nosotros ya en el libro tenemos un diálogo crítico con sus posturas, ¿no? O sea, yo creo que, por ejemplo, precisamente lo que demuestra esto es que no se puede parar la economía. O sea, decir que esta crisis demuestra que se puede parar es un poco como decir que tirarse de un 10º piso implica que uno puede, ¿no? que uno puede volar. O sea, el problema es el aterrizaje luego, ¿no? Y ese es el gran problema. Yo creo que es un error asociar esta parada, esta crisis, como se quiera decir, tanto al decrecimiento como a las políticas de transición ecológica, porque ¿sabes? Es una situación muy dura para mucha gente. O sea, es una situación que estamos confinados en casa, donde la gente tiene miedo de qué va a pasar, tiene miedo, mucha incertidumbre, no sabe qué va a pasar con su alquiler, con su hipoteca, con su futuro. O sea, en ningún caso, yo creo que nadie que defiende la transición ecológica o el decrecimiento quiere que sea algo parecido a esto. De hecho, quiere que sea todo lo contrario, ¿no? O sea, el único parecido que voy a tener es esta digamos, floración parcial de aspectos comunitarios, ¿no? Pues el tema de los aplausos y tal. Yo creo que es un error políticamente, y lo he expresado varias veces, digamos, en Twitter y en conversaciones con amigos, asociar aunque es cierto que la parada de la economía obviamente va a tener efectos beneficiosos sobre el medio ambiente, es un error asociarlo a las políticas de transición ecológica, sean de decrecimiento o no sean de decrecimiento, porque, o sea, es decir, esto es lo contrario de lo que nosotros queremos en transición ecológica, que es vivir mejor, o sea, que es vivir mejor con menos. No creo que nadie esté viviendo mejor ahora que hace un mes, ¿no? Que hace un mes y medio, ¿no? Entonces, es un error por ese lado. Y también creo que la gente tiene un nivel de tolerancia a los problemas, que es el que es, ¿no? Yo creo que ahora lo que tenemos que resolver es esto, o sea, que el cambio climático no ha desaparecido. Yo creo que ahora mismo la gente está otra cosa y haríamos bien no añadir. No hace falta insistir todo el rato en más problemas, ¿no? Creo que el momento de la transición ecológica va a ser cuando nos planteemos cómo recuperar la economía, pero para eso primero tiene que dejar de morir gente en las UCIs, la gente tiene que poder salir de sus casas, tiene que encontrarse con su gente, tiene que darse abrazos y todo, y en ese momento, a partir de ahí, volveremos a plantear los problemas, porque de hecho, una de las cosas que yo hablaba con Emilio el otro día es probablemente hay que reconfigurar mucha parte de la comunicación del cambio climático a corto plazo, porque la gente cuando termine esto no va a querer hablar de malas noticias, ¿no? O sea, creo que todos somos humanos y es evidente que después de pasar esto nadie quiere dar cuenta de otros problemas. Los problemas seguirán existiendo, pero nuestras capacidades de tolerar psicológica la ansiedad, pues es la que es, ¿no? Entonces, el ecologismo vamos a tener que, por un lado, empujar con la necesidad de transición ecológica y combatir el cambio climático, porque desde luego no va a desaparecer. Pero en segundo hay que matizar mucho los términos en los que se va a hacer, teniendo en cuenta el estado de ánimo con el que va a salir la gente de sus casas cuando salgan. Creo que hay un ejercicio de responsabilidad, no solo de responsabilidad, sino también de pragmatismo político, ¿no? De saber cómo... O sea, yo estoy de acuerdo con lo que decía Graciela, de que hay que aprovechar esta oportunidad para empujar la transición ecológica, ¿no? Pero el cómo es lo que hay que darle muchas vueltas, ¿no? Y creo que es eso, ¿no? Dar una vuelta a cómo se va a comunicar, qué medidas se van a tomar, etcétera, etcétera, ¿no? Qué medidas se pueden tomar a corto plazo justo después de una enorme crisis y cuáles no se pueden tomar a corto plazo después de una crisis, tanto política como económicamente, ¿no? Eso es todo el reto que tiene el ecologismo el próximo año, creo que ese es uno de ellos. ¿Añadirías algo, Graciela? Sí, no estoy de acuerdo con lo que estaba comentando Héctor. Yo creo que desde el espectro verde ecologista
estamos para plantear salidas, para plantear alternativas, más que para, digamos, continuar angustiándonos más, ¿no? Sino cómo podemos salir adelante, tener una buena vida, insisto en lo de la buena vida, ¿no? De tener, de ser, más que de tener, de ser felices, ¿no? En el contexto en el que estemos, pero sobre todo fijándonos en cuáles son las necesidades, ¿no? que tenemos las personas. Y luego, evidentemente, tenemos que tener en cuenta, obviamente, cuál es el contexto social, político, económico, geopolítico en el cual estemos, pero que creo que se ha de actuar a distintas escalas. No es lo mismo en un pueblo que en una ciudad, que a nivel de una comunidad autónoma o de una comarca o a nivel de un estado, ¿no? Entonces, pero creo que el elemento que es importante es tener claros los criterios y la dirección hacia la cual hemos de ir avanzando. Evidentemente, no se puede, digamos, plantear como que no hay un mañana o que se ha desarmado el futuro, sino cómo podemos, desde el conocimiento, como puede ser la agroecología, como lo que sabemos y las tecnologías que contamos para una producción de energías renovables distribuida, la importancia de la minimización de producción de residuos, la simplificación a la hora del consumo, el actuar contra la obsolescencia programada, también la importancia de ser comunidad en el barrio, de ser comunidad en el pueblo, de cuidar y recuperar aquello que tenemos más cerca de donde estemos, de donde vivamos. Son todas cuestiones que creo que van en la línea de la reconstrucción, que van en la línea de cierta medida una especie de reconciliación con el planeta. No sé si la metáfora es buena, pero de avanzar en esa línea, en esa transición ecológica justa de la que hablaba. Yo creo que vivimos en sociedades que son muy complejas y que no hay una receta única, sino que las cosas funcionan según los contextos en los que se esté. Y en esa línea yo creo que es en la que tenemos que trabajar desde la colaboración, desde la cooperación, desde la multidisciplinariedad a la hora de abordar las cuestiones y un poco con ese espíritu, como decía antes, de rehabilitación, de restauración, de reencuentro con nosotros mismos, con los otros y con el entorno en el cual vivimos. Vamos llegando al final. Ahora sí que os pedía para la última, dentro de lo posible, sé que son preguntas que tienen toda su complejidad y que hay muchas respuestas posibles, pero sí que os pedía un poco de brevedad, ¿no? Ahí hablamos del escepticismo de salir bien o mal de esta crisis, y al final es como una batalla política que se plantea de las direcciones que puede tomar también dentro de cuestiones ecologistas, ¿no?
hace poco me acuerdo que Laila Martínez, creo que era, publicaba un artículo en El Salto hablando de a quién vamos a matar, ¿no? Y poniendo el eje del discurso sobre las posibilidades del nacimiento de discursos ecofascistas, ¿no? Lo vemos con China, con el control de la población, lo vemos con discursos eugenésicos de Boris Johnson, aunque luego haya cambiado, o con, como defendía cierto senador de Estados Unidos, con dejando directamente morir a las personas ancianas. ¿Podemos hablar de un ecofascismo? Héctor. Yo creo que, a ver, tenemos que hablar de, bueno, ninguna de las personas que mencionas como ejemplo se pueden llamar ecologistas, en ninguno de los sentidos que le podamos dar al término ecologista. Por lo tanto, yo creo que se trata más bien de planteamientos autoritarios, profundamente insolidarios y que de alguna manera lo que demuestran es el poner por delante de las personas en cualquier situación, ya sea por una crisis ecológica o por cualquier otro tipo de crisis, sus propios intereses o los intereses que representan o que defienden de simplemente el productivismo arraigado, ¿no? El mercado o las necesidades de la economía por delante de las necesidades tangibles de las personas. Entonces, puede haber una deriva autoritaria, puede haber una deriva en ese sentido. Puede, como poder, puede. Esperemos ser capaces como sociedad de comprender, de mapear un poco la complejidad y las interrelaciones que muchas veces nos han pasado desapercibidas, hacerlas emerger para entender que necesitamos un cambio en la manera de producir, en la manera de consumir, pero también en la manera en la cual participamos políticamente, una mayor conciencia de ciudadanía y de formar parte de una comunidad para vacunarnos, ¿no? En relación con estas tentaciones reduccionistas, simplificadoras, que parece que tienen la solución para todo, que prometen que esto lo arreglo en dos patadas, y resulta que normalmente lo que suele suceder es todo lo contrario, es decir, que acaban agravando los problemas y aquellos que confiaron en ellos, pues en definitiva son los que pagan las consecuencias, ¿no? Sí, yo tengo muchas dudas con el término ecofascismo. No es uno que siempre es una amenaza que está ahí, pero aunque es más bien marca como tendencias, ¿no? ¿Verdad? Como decía Graciela, estos ejemplos que has puesto, ninguno es exactamente eco, ¿no? O sea, pero sí que creo que los dos riesgos que hay son claros, ¿no? El primero es caminar hacia, o sea, deslizarse por la pendiente autoritaria, ¿no? Cualquier tipo de crisis y cualquier tipo de estado tipo pandemia es muy sencillo, sobre todo estos que son, ¿no? Pues son medidas que en el fondo son necesarias, como las de confinarse en casa, o las medidas, las otras aproximaciones que han tomado otros países como Corea o China, ¿no? Que es hacer un seguimiento. Claro, puedes hacer una cosa bruta de todo el mundo encerrado, o controlar a quién tengo que encerrar, ¿no? Controlar a quién tengo que encerrar significa controlar a la gente, ¿no? ¿Qué temperatura tienes? ¿Dónde estás? ¿Con quién has estado? ¿Con quién has visto? Entonces, cualquiera de los dos implica pues unas medidas,
digamos, sanitarias necesarias con una fuerte carga de posible, digamos, prolongación autoritaria, ¿no? Y eso es un riesgo que hay que tener y es cierto lo que dice mucha gente, que lo que una crisis se rompe, sea los derechos civiles, por ejemplo, luego no siempre se recuperan. Hay que estar vigilante ahí. Teniendo en cuenta que es cierto que son medidas necesarias. O sea, son dos aproximaciones diferentes, pero es cierto que hay que hacer una u otra, ¿no? Y luego la otra es, digamos, no sé si llamarlo autoritaria, pero es esta lucha entre la economía y las vidas, ¿no? Que puede ser, ¿no? En el caso del senador americano es como la forma de decirlo más descarnada, ¿no? Que los ancianos deberían morir para salvar a sus hijos, a las generaciones jóvenes, pero que en el fondo cuando se debate hasta qué punto hay que cerrar o no la economía es un poco lo que se está diciendo eso. O sea, es diferencia de grado, pero es lo mismo, ¿no? Porque es una... ¿no? O sea, está claro, todos entendemos que hay trabajos esenciales y otros trabajos que no son esenciales y que han tardado mucho en cerrarse y esencialmente por una cuestión económica. Entonces, y esos trabajos, pues hay gente que se arriesga a contagiarse por ir a hacer una piscina o por ir yo qué sé, a abrir una tienda una cosa de restauración de comida basura, por ejemplo. Entonces, el problema que yo veo es que también es cierto que hay una parte que es la economía no se puede estar permanentemente parada. Entonces, es cierto que existe el riesgo de que cada vez más gente asuma que, bueno, pues que los viejos tendrán que quedar en casa, que habrá que hacer más hospitales, sí, y que probablemente eso nunca se asume, digamos, ¿cómo se dice? Explícitamente, pero al final sí que hay un riesgo de que, bueno, la gente tiene que comer y no sé qué, ¿no? Y ese es quizá si la cosa no se controla pronto, es el debate que se abre, ¿no? Es un debate terrible, es un debate en el que, digamos, es muy oscuro, pero que se va a abrir, porque hay gente que está dispuesta a abrirlo, ¿no? Y una vez que hay gente que abre ese debate, ya se pone sobre la mesa, ¿no? Entonces, esas son quizá las dos derivadas más que el término de ecofascismo en general, que es un término muy llamativo, esas dos debates mucho más sutiles, ¿no? De hasta qué punto hay que abrir la economía, a qué coste la vida, es en el fondo lo que se dice, hasta qué punto hay que controlar el control social, creo que son dos debates más, por la parte de sutil, por la parte de técnico, son más peligrosos que hablar de ecofascismo, diría yo. Al final nos hemos tenido todo el tiempo, siempre nos pasa lo mismo. Daros muchas gracias a los dos. Creo que hemos repasado temas muy interesantes y de amplio espectro relacionados con el COVID y con lo que puede pasar y los discursos ecologistas o autoritarios. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Xavi, y encantada de conocerte, Héctor. Igualmente, muchas gracias. Vale. Hasta luego. Hasta luego.